siguiendo una línea, estamos hablando de acción y hoy vamos a concretar todo eso en algo específico, en algo particular, en algo que hace que nosotros, usted, yo y todos los que nos rodean sean como son. Nos construimos desde el lenguaje y en el lenguaje. Así que no se pierdan este programa de Borrón y Mente Nueva. Bienvenidos. Muy bien, todos bienvenidos aquí a la CMCO, la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores. Soy Daniel Cano, amigo de ustedes, y como siempre, cada semana aquí compartiendo conocimientos, ideas, postulados. Es muy importante que podamos entender que lo entregado aquí es simplemente una idea, un postulado de este servidor que está a disposición de todos ustedes para poder debatirla, desarmarla, corregirla, construirla a través de las conversaciones, del chat, de todo lo que pueda generar este espacio de Borrón y Mente Nueva. Así que bienvenidos, esto es para ustedes. Y muy importante, hemos venido en una línea en donde hablamos de la acción, como lo dije anteriormente, y quiero que nos vayamos muy específica y particularmente al individuo, al ser, lo que hace un proceso ontológico, ir de lo general a lo particular y específico. Pues toda esa acción, ¿por qué se genera? ¿Por qué terminamos accionando? ¿Qué estamos haciendo cuando accionamos? Recuerden los distintos tipos de acción, todo lo que hablamos en los programas anteriores, pero es importante saber por qué y cómo está sucediendo en nosotros. Muchas veces esperamos cambios importantes en nuestra vida y no se nos dan porque simplemente nos sentamos a esperar, a esperar. Muchas veces esperamos porque tenemos inocencia, no sabemos que no sabemos, también tenemos ignorancia, no entendemos, no comprendemos cosas que hay en nuestro alrededor porque no tenemos el tipo de distinciones que nos abren el panorama y el observador. Muchas veces por arrogancia, porque pensamos que sabemos todo, que no necesitamos nada nuevo en nuestras vidas. Así que nos sentamos a esperar y en esa espera pasa tiempo valioso que no se va a recuperar. Entonces, muchas veces sentimos que no tenemos recursos, por eso no empezamos, no nos paramos a accionar caminando hacia nuestros objetivos. Y entonces pensamos que el recurso solamente es económico, es material, es apoyo de los demás, pero hay algo, un recurso muy importante que puede cambiar todo lo que tú estás haciendo en este momento y es tu lenguaje. Tu lenguaje y lo que viene siendo una base muy importante en el lenguaje que vamos a ver posteriormente. Así que me iré un poquito, vamos a ir como nos construimos en el lenguaje. Ok, ¿por qué nos construimos? Porque somos una especie animal diferente a las demás, porque hemos evolucionado, porque hemos desarrollado cosas que otras especies no han hecho. Voy a irme un poquito atrás, ustedes me conocen, vamos a poner aquí una zanahoria, muy bien, muy buen dibujo, aquí tiene unas rayitas, díganme si no se parece a una zanahoria. Y aquí ponemos un hermoso caballo que se pinta justamente así. Lo puedo hacer mejor, ustedes me conocen, y vamos a poner al sujeto. Entonces hay algo particular que diferencia estas especies de la naturaleza. Entonces vamos a verlas un poquito, me voy a ir a lo que Aristóteles llamaba el alma o la vida del ente, del ser. Entonces está constituido por tres tipos de almas. Entonces, la primera es el alma vegetativa, que hace que simplemente podamos desarrollarnos, crecer
creo que nos pasa a todos, multiplicarnos, ¿cierto? Y esa es la primera alma. Entonces, creo que los tres, tanto los vegetales, la especie animal y el ser humano, cumplimos ese espacio. Entonces, después venimos al alma sensitiva, donde vienen sensaciones, donde se puede sentir, donde vienen emociones, esa parte que conecta al animal y al ser humano. Ya la zanahoria no se para a sentir, a batir la cola de alegría, a llorar, etcétera, etcétera. Lo podemos hacer nosotros y las otras especies. Y lógicamente viene la otra parte racional, que solamente se encuentra en el ser humano. Entonces, muchas veces se dice que, claro, no, el animal, el perrito que tengo es muy inteligente. Y lo que pasa es que se va más por el instinto que por la inteligencia. Sin embargo, si me lo preguntan, yo creo que sí puede discernir entre una o dos cosas, entre una comida que le gusta más y otra no, pero también lo hace el instinto, está muy conectado a su parte instintiva. Entonces, ¿por qué el ser humano se encuentra en estas tres y especialmente lo hace diferente la parte racional? Porque tenemos algo, y es que en nuestro lenguaje, que es único, porque tenemos una cantidad de signos, de símbolos que no tienen otras especies, podemos darle un poder recursivo a nuestro lenguaje. Entonces dirán, pero el perro tiene un cierto ladrido y se comunica con otros, los pajaritos igual de la misma forma, y se ha estudiado eso, pero la cantidad de símbolos y signos que tiene el ser humano ha hecho que podamos darle ese giro a nuestro lenguaje. Entonces vamos a poner un ejemplo. Me encuentro yo en una cocina con una persona también que desarrolla esa misma labor. Entonces, simplemente necesito que se prepare cierto tipo de salsa específica para tal plato como lo requiere la receta estándar. Entonces, simplemente hago el pedido a través del lenguaje que está dentro de los actos lingüísticos que vamos a ver más adelante, y esta persona me dice la salsa bernesa y yo le digo sí. Entonces, pero la requiero con vino. Ok, con vino blanco, con vino tinto. Y entonces empezamos a construir y a darle ese giro al lenguaje para llegar a algo específico que necesitamos para ese plato específicamente. Entonces, y con ese giro vamos dándole ese movimiento recursivo al lenguaje, y con eso podemos generar muchísimas cosas, muchos caminos. La salsa en realidad lleva vino, no lleva vino, la queremos con vino para este plato. ¿Qué pasa si le ponemos vino blanco? ¿Qué pasa si le ponemos vino tinto? ¿Qué pasa si cambiamos de especias? Si cogemos el estragón, el romero, en fin, podemos hacer millones de variaciones, y esto solamente sucede en y con el lenguaje. ¿Por qué? Porque tenemos esa cantidad grande de signos y símbolos que nos ayudan y a ampliar en nuestro abanico de distinciones, el cual es fundamental para que podamos entrar en ámbitos, en territorios, por ejemplo, gastronómicos o arquitectónicos o médicos o de aviación, etcétera, etcétera. Y con esto ampliamos esa capacidad de ejecutar acciones del ser humano. Por eso es que es tan importante el lenguaje, y esa recursividad del lenguaje termina siendo un proceso reflexivo, y esa reflexión es la base de la razón. Ahí nos paramos. Entonces, ¿por qué somos racionales?
por toda esta construcción, lo que nos hace totalmente diferentes a otras especies. Entonces, cuando podemos girar y darle esa recursividad al lenguaje, no solamente en ámbitos externos, donde nos vemos involucrados, sino que podemos traer eso hacia el interior, haciendo introspección, observando qué tipo de lenguaje tengo yo, observando el tipo de lenguaje que tengo y cómo se relaciona y se vincula con mis entornos y qué genero con él. Entonces, si yo me paro y digo, caramba, este mes la gente me ha odiado mucho, no he logrado negocios, se han quejado de mí, etcétera, etcétera. Entonces, puedo tomar dos caminos. Uno, el del victimismo. Es que nadie me quiere, nadie me comprende. Soy así porque la vida me señaló y dijo, tú vas a ser desdichado. O simplemente analizar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo? Y empezar un proceso reflexivo, interiorizando todo esto que soy y empezar desde el lenguaje a construir un ser diferente. Un ser diferente no en esencia, porque siempre tenemos la misma esencia, pero sí en factores un poco eh, más como productivos a la hora de actuar. Es decir, si yo estoy en un proceso de transformación, si yo me hacen una sesión, ya sea un psicólogo, una sesión de coaching, estoy en un seminario en donde le cambian a uno la vida, hablo con una persona que me da un buen consejo, yo voy a hacer un pequeño cambio, porque nosotros terminamos cambiando aproximadamente un 25% de lo que somos y se mantiene un 75%. Esto es la esencia de lo que soy, de lo que yo soy. Es la esencia. Entonces, sigo siendo yo, sigo siendo ese ser que he constituido por mucho tiempo y voy a cambiar simplemente un pedacito. Ahora, estos porcentajes son solamente para darnos una pequeña idea, ¿no? Que no cambiamos ni siquiera la mitad de lo que somos. Entonces, es muy importante reconocer, y aquí también me voy a Aristóteles, del cambio. Ese cambio puede suceder de varias formas. Entonces, hablamos de la substancia y hablamos de los accidentes. Entonces, esa parte substancial, la substancia de lo que yo soy, puede tener una generación o una corrupción. Sufre un accidente, pierdo una mano, hay una corrupción de mi substancia, materia y forma. Bien, entonces si me pongo una mano robótica, entonces termino generando, volver a capacitarme de esta mano, en teoría, y termino teniendo una generación de algo diferente. Sé que es muy loco, pero es más o menos para que lo entendamos. Ahora, ¿qué es lo que cambia en este 25% cuando hacemos esos cambios? Cambiamos a nivel sustancial, pero gracias a los accidentes. Este cambio vamos a tenerlo porque empezamos a tener, por ejemplo, entramos a estudiar arquitectura, empezamos a tener distinciones, conocimientos, otro tipo de visión de la vida, entonces vamos a tener un cambio cuantitativo en conocimientos y conceptos, pero también un cambio cualitativo en las cualidades de lo que yo soy, porque empiezo a transformar mis acciones, mis pensamientos, mis sentires de acuerdo a toda esa información nueva que me está llegando. Y esto me va a ayudar también a otro cambio accidental que es el cambio de lugar. Empiezo a generar otros espacios en donde ya no estoy con personas que no hablan
de arquitectura, por ejemplo, o de medicina, o de coaching, y me empiezo a desplazar a espacios en donde sí se encuentran esas personas para seguir creando nuevos conocimientos y empezar a generar un nuevo yo. Pero en esencia siempre soy el mismo. Soy la persona responsable, soy la persona comprometida, soy la persona humilde, ¿no? Todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de empezar una transformación o un cambio en nuestras vidas. Ahora, sucede y puede suceder, y esto es simplemente una postura mía, que podemos tener un cambio muy importante, podemos empezar a ser lo más arrogante posible si hay algún suceso, alguna cosa que nos impacte, un hecho que nos lleve a cambiar esa esencia de lo que somos de una manera abrupta, muy fuerte. No sé, pueden suceder miles de cosas, no quiero poner ejemplos fuertes, pero más o menos vendría siendo esto. Pero entonces todo esto empieza a suceder en nuestro lenguaje porque nosotros terminamos siendo un resultado de nuestras expectativas. Entonces eso se llama el efecto Pygmalion. Y ese efecto Pygmalion dice que si nosotros nos repetimos, nos decimos que yo soy una persona desafortunada, pobre, no voy a avanzar, no voy a obtener nada de lo que sueño en mi vida, justamente eso lo estoy logrando y lo voy a sostener durante toda mi vida, porque en el lenguaje construimos ese ser que somos. Y entonces esto lo vinculo un poquito a el trabajo que se hace con el SAR. Y eso es el sistema de activación reticular, que hace parte de nuestro sistema nervioso. Es una red donde todo se conecta de acuerdo a lo que nosotros pensemos. Entonces el ejemplo más claro que pongo en este momento, y siempre lo he puesto, es que quiero un automóvil rojo de tal marca, y ese día que digo eso y empiezo a hacerme la película de que me monto en ese automóvil, de que es mi deseo comprarlo, de que me pongo una fecha, un propósito y quiero ese automóvil, empiezo a ver ese automóvil rojo por todas las calles, por todos lados. Y no es que la gente haya deseado lo mismo y haya comprado el automóvil antes que yo, del mismo color. Entonces simplemente activé, gracias a un pensamiento y un deseo, este sistema de activación reticular, y enfoco, pongo todo mi foco y mi atención a eso que estoy deseando. Entonces, el efecto Pygmalion hace que nuestras expectativas desde nuestro lenguaje nos pongan también en el foco y la atención, toda la parte consciente en aquello que estamos hablándonos. Y como el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la ficción, entre lo que soñamos y entre lo que está sucediendo en la realidad, en el mundo, pues simplemente nos comemos el cuento de que estamos siendo de una manera determinada. Entonces, muchas veces van a aparecer personas en redes con contenido de que te repitas que eres exitoso, que eres bueno, que eres una persona abundante, y eso sirve solamente si desde nuestro lenguaje llevamos eso a la acción corporal. Entonces, no sé si recuerdan ustedes cuando hablamos en videos pasados de cómo se constituye el ser, ¿no? La coherencia ontológica. Entonces tenemos tres aspectos fundamentales, tres dominios, que son corporalidad, emocionalidad y el lenguaje. Entonces, cuando tomamos nuestro lenguaje, estamos accionando una primera vez, porque no simplemente estoy describiendo cómo quiero ser, también lo estoy poniendo consciente o inconscientemente en práctica. Entonces, cuando llevo ese lenguaje a la acción corporal, a ejecutar, a materializar eso que pongo en el lenguaje, se hace un eslabón de esa cadena que anteriormente hablábamos.
movernos. Ahora, si no me muevo, si no hay acción corporal, de igual forma estoy llevando mi lenguaje a una acción de inacción que también termina teniendo una corporalidad de quietud, de pasividad, y voy a tener igualmente un resultado. No el resultado deseado, pero sí voy a tener un resultado, y es no generar cosas para mí. Entonces esto es fundamental, importante que lo podamos reconocer. Ahora, hay tres aspectos muy importantes dentro del coaching ontológico, dentro de su estructura, de la ontología del lenguaje, que nos regala Rafael Echeverría en ese mismo libro, La ontología del lenguaje, y son tres postulados muy importantes. Entonces, el primero es que el lenguaje es acción. Y lo hablamos el programa pasado, donde se pensaba que solamente describíamos a través del lenguaje, pero cuando felicitamos a alguien no estamos describiendo una felicitación, estamos dando una felicitación, estamos accionando, estamos entregando una felicitación al otro, y eso conlleva una interpretación y otro tipo de acción de esa persona, ya sea un agradecimiento, un abrazo, o simplemente que en el cumpleaños de uno también lleguen a felicitarlo y le entreguen un regalito. Es muy importante. Entonces, primero, el lenguaje es acción. Segundo, que el ser humano, nosotros, el ser humano, es un ser lingüístico. Entonces, aquí podemos ver esos dominios que les hablaba anteriormente, y en el libro hace una microscopía de la emocionalidad, de la corporalidad, y cómo el lenguaje es el gran componente de este ser que está aquí. Y el siguiente es que este ser humano se crea a través del lenguaje, como lo hemos venido hablando en este programa. Entonces, ¿por qué se crea? Por lo que anteriormente dije, de que todo lo que decimos para nosotros es nuestra realidad. No podemos ser algo más allá de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje nos termina definiendo. Cuando nosotros estamos en una reunión y estamos hablando de un tema específico, y uno dice, ah, claro, y es que yo soy más borro, es que yo soy más de malas, no, pero es un chiste, no, creemos que todo es inocente, pero en realidad está saliendo de acá adentro, y es lo que pensamos de nosotros en la mayoría de circunstancias. El lenguaje no es inocente, el lenguaje está construyendo a este ser día a día, todos los días. Y con esto, y lo hemos visto en muchos programas, porque esto es mi caballito de batalla, donde utilizamos los actos lingüísticos para construir a este ser, donde también aprovechamos los actos del habla, que son diferentes, en las relaciones con otros. Porque es muy importante determinar aquí que nos construimos a nosotros mismos, pero este lenguaje no estaría en nosotros si no hay un consenso social. El lenguaje como consenso, como construcción de la sociedad, como, no sé, y el mejor ejemplo que les puedo poner es que los latinoamericanos somos totalmente diferentes a los europeos. En muchas costumbres, en la cultura, en creencias, en paradigmas, en formas de actuar, de conducta, en el relacionarnos con la gente, en la calidez, y esto influye el factor social, el factor, el lugar en donde vivimos, el clima, eso termina influyendo muchísimo. Ahora, si cogemos a Latinoamérica y cogemos un país con otro, México, Colombia, tenemos otras costumbres totalmente distintas, pero si lo vemos un poquito más macro, somos muy iguales, pero somos muy diferentes a los europeos. Ahora, si cojo solo Colombia y cojo la costa y el interior, somos totalmente diferentes. Y esto es lo que empieza a generar que empezamos a investigar, a profundizar en ese ser que yo estoy siendo con mi lenguaje, para después sacarlo al exterior y decir, listo, perfecto, ¿en qué sistemas
me estoy desenvolviendo. ¿Y por qué me estoy desenvolviendo en estos sistemas? ¿Son productivos, son generativos, son funcionales para mí? Es importantísimo reconocer esto. Y este sistema al que estoy perteneciendo va a pertenecer a otros sistemas que va a traer también otro tipo de lenguaje, de conversaciones, que va a tener un tipo de resultados particular por eso mismo. Entonces, es muy importante que seamos conscientes del lenguaje que estamos usando con nosotros mismos, que seamos conscientes que si desarrollamos un lenguaje más amplio, leemos, vemos videos, nos interesamos por algo, nos sumergimos ahí, profundizamos de dónde viene esto, por qué viene esto, para qué viene esto, vamos a empezar a tener un lenguaje diferente y vamos a empezar a generar acciones diferentes. Esas acciones nos llevan a resultados y esos resultados terminan definiendo quiénes somos nosotros. Entonces, sí o sí nos construimos en el lenguaje. Así que no lo tomes como algo inocente. Trabaja en él. Construye un lenguaje funcional para ti. Y ese lenguaje va a llevar que tú seas funcional para ti y para el mundo. Y eso va a desarrollar otro lenguaje diferente que va a terminar también desarrollando otro ser diferente y vas a entrar en ese proceso de transformación. Nos construimos en el lenguaje. Así que la pregunta para hoy es, ¿qué tipo de lenguaje tienes tú? ¿Cómo es tu lenguaje? Recuerden, cambia tu mente, cambia tu vida. Esto es la magia de ser quien quieres ser.